Buenos días, ¿cómo están? No sé si sea yo, pero no he dejado de sudar desde que estoy sude. Una disculpa. ¿Quién no tenía ganas de venir? Sí, todos tenían ganas de venir. Bueno, antes de iniciar, ¿quién me puede ayudar a hacer una oración para iniciar? Pásale, Samuel. Señor, mi Dios Padre, gracias te damos en esta hora porque nos permites reunirnos una vez más a aprender de ti, Señor. Sabes, Padre, que necesitamos de ti, Señor, y aquí estamos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Te pido por Gabriel, Padre, para que le des sabiduría y pueda compartirnos y que nosotros podamos aplicarnos en nuestro día a día, Señor. Dependemos totalmente de ti, Señor, y para ti sea toda la honra y la gloria. En el nombre precioso de ti, Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Bueno, el tema del día de hoy es Bástate mi gracia. Y quise compartir este tema por una experiencia personal que tuve hace ya unas 4 semanas. Se me presentó una prueba y fallé. ¿Sí? Y muchas veces nosotros pensamos que porque oramos, porque leemos todos los días, porque ayudamos a los demás, porque ofrendamos y nos sentimos que estamos como en otro nivel, ¿no? Y la verdad es que no. La verdad es que tenemos un concepto diferente del que en realidad es. Y cuando a mí me pasó eso, no es algo que yo elegí buscarlo, simplemente se presentó, pensé que iba a reaccionar de una manera y reaccioné de otra. Y estuve varios días inconforme, a disgusto, me sentía que no valía nada y estuve incómodo. Hubo una noche que lloré amargamente, porque me sentí como que si no valía nada. Dije, me sentí mal, lloré amargamente realmente. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque muchas veces caemos en la descalificación. Somos duros, muy duros con nosotros mismos a veces, y nos empezamos a descalificar. Y yo me acuerdo mucho, por ejemplo, del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro cuando le dijo a Jesús que él no lo iba a dejar, que él iba a ir con él a donde fuera? Y a la hora de la hora, ¿qué hizo Pedro? Negó a Jesús, y no nomás lo negó una vez, lo negó 3 veces. ¿Sí? ¿Y qué hizo Pedro? Se fue a hacer lo que hacía antes de conocer a Jesús. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no descalificarnos, porque podemos volver al camino que estábamos antes de conocer a Jesús. ¿Qué hicieron los demás discípulos cuando agarraban a Jesús? Se esparcían. ¿Sí? Es decir, todos cometemos errores, todos nos equivocamos, no pecamos voluntariamente, a veces simplemente reaccionamos mal a cierta situación. Pero sí debemos tener mucho cuidado de no ser como Judas. ¿Sí? Judas fue el que vendió a Jesús. Es decir, hay personas que están en las iglesias a veces nada más por ganancia, por conveniencia. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que no seamos el Judas. Podemos ser el Pedro, podemos ser los demás, nunca el Judas. ¿Sí? Entonces, yo por eso quise titular este tema, Bástate mi gracia. Pero antes de iniciar en el tema, ¿qué es la gracia? Alguien que quiera compartir, ¿qué es la gracia? ¿Qué entendemos por gracia? El poder de Dios. El poder de Dios. Nosotros. Cuando alguien paga algo porque yo que no lo merezcas. Que no lo merezcas, exactamente. Sí. Exactamente. Ya hemos dicho que gracia es ese favor inmerecido de Dios.
yo apunté aquí, es no recibir lo que merecemos. Eso es gracia. Es recibir lo que no merecemos. Es ser grandemente favorecido cuando menos lo merecemos. Eso es la gracia de Dios. ¿Y cómo somos partícipes nosotros de la gracia? ¿Cómo somos partícipes? Pregunta, ¿puede un no creyente participar de la gracia de Dios, sí o no? Sí, 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 sí. La gracia es no recibir o recibir la gracia de las cosas de Dios. No entendía. Gracia es ser favorecidos sin ningún mérito propio. Eso es la gracia. Entonces la pregunta es, ¿puede un no creyente participar de la gracia? Ok. ¿Todos están de acuerdo que sí? La respuesta es sí. Sí, la respuesta es correcta. O sea, un no creyente puede participar de la gracia cuando nace de nuevo. Es ahí nuestro primer contacto con la gracia. ¿Sí? Es decir, la primera vez que participamos de la gracia de Dios es cuando Él nos llama de muerte a vida. ¿Sí? Así como cuando Jesús llamó a Lázaro de muerte a vida, ¿sí? Nosotros participamos de la gracia la primera vez que Jesús nos llamó. ¿Sí? Cuando nosotros recibimos a Cristo, además, cuando yo recibí a Cristo, no sentí nada especial, es decir, no hubo, hay gente que habla de experiencias, yo no sentí nada de eso, yo simplemente tomé la decisión, yo estaba totalmente quebrantado, una persona me habló de Cristo, me dijo que sí, quería recibirlo y aceptarlo como mi Salvador, yo dije que sí, sí, yo dije que sí, realmente yo estaba quebrantado y tomé esa decisión, no era consciente de la decisión que estaba tomando, pero dije que sí. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, ¿sí? Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra, por la palabra Dios sopló aliento de vida en Adán, ¿sí? Por la palabra nosotros venimos de muerte a vida. Acuérdense que dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, es la palabra es viva y eficaz, la palabra sigue haciendo, sigue trabajando, y esa es la palabra que nosotros escuchamos y nacemos de nuevo a través de la palabra de Dios, ¿sí? Pero si nosotros queremos ver las partes lógicas de la salvación, es decir, si queremos desmenuzar las partes lógicas de la salvación, lo primero que tiene que suceder es que a los muertos se les tiene que dar vida. Algo muerto no se puede arrepentir. ¿Estamos de acuerdo? Si queremos ver las partes lógicas de la salvación, lo primero es que a los muertos se les tiene que dar vida. ¿Sí? Es decir, y bueno, y esto lo sustenta la palabra de Dios. La palabra dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso dice la palabra de Dios. Si eso viene en Efesios 2:1, vamos a leerlo. Eric, ¿puedes leerlo, por favor? Efesios 2:1. 2:1, sí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí lo dice la palabra, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? La palabra dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿sí?, de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. El salario de nuestro pecado, lo que merecemos, el salario, es la muerte. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando un discípulo le dijo a Jesús, déjame ir a enterrar a mi papá, déjame ir a enterrar a mi padre? ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dijo Jesús? Dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué le digo eso? Porque al menos que estemos en Cristo, estamos muertos. ¿Sí? Entonces, algo muerto no se puede arrepentir. No sé si ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo. Lo hemos hablado muchas veces en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. ¿Sí? ¿Sí? A los muertos se le tiene que dar vida.
Si no, no se puede arrepentir. Y fíjense otra cosa. El arrepentimiento, la fe es un don de Dios, ¿sí? Porque dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, pero también es el arrepentimiento. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos, en el capítulo 11, cuando el apóstol Pedro está pasando este reporte a sus discípulos, a los apóstoles, porque los apóstoles le estaban reclamando, ¿verdad?, que por qué había ido a la casa de Cornelio? No sé si se acuerdan de eso, ¿sí? Le estaban reclamando que porque en aquel entonces judíos y gentiles no convivían. Entonces los apóstoles le estaban reclamando a Pedro que por qué había ido a casa de Cornelio, y Cornelio y el apóstol Pedro les explica a los apóstoles que él en visión vio un manto desde el cielo, que vio cuadrúpedos y vio animales y vio de todo, y varias veces vio eso, y oía la voz de Dios que le decía: Pedro, mata y come. Y el apóstol Pedro le decía a Dios: no, Señor, dice, porque nada impuro ha entrado en mi cuerpo. Y Dios le dijo: no llames impuro lo que Dios ha limpiado. Y después, cuando vienen los enviados de Cornelio y lo invitan y le dicen, Pedro conecta las cosas y va y comparte, y se maravilló de que todos recibieran el Espíritu Santo. Y cuando los apóstoles le estaban reclamando a Pedro que por qué había hecho esto, Pedro les explica todo eso. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Glorificaron a Dios y dijeron: de manera que también Dios ha dado arrepentimiento de vida a los gentiles. O sea, es un don de Dios, ¿ok? Entonces, para responder si un no creyente puede participar de la gracia, sí puede. Y la primera vez que participamos de la gracia es cuando venimos de muerte a vida, ¿ok? ¿Y quiénes son los que están invitados a participar de la gracia de Dios? ¿Quiénes son los que están invitados a participar? Todos. ¿Se acuerdan en el versículo de Lucas cuando Jesús dice que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos? Dice: no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Nosotros somos los enfermos. Nosotros somos los que estamos invitados a participar de la gracia de Dios. Vamos a leer un versículo que viene en 1 de Timoteo 1:9, por favor. Eric. 1 de Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. El 10 también. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Okay, ¿qué entienden por este versículo? Es lo que acabas de comentar, no, que realmente es para los que estamos mal. Fíjense lo que dice el versículo: los que se creen justos no pueden ser salvados. No pueden. Su orgullo no los deja. Se creen justos. ¿Se acuerdan que hay un versículo que dice: porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento? Un justo no se puede arrepentir, no puede ser salvado, su orgullo no lo va a dejar. Y es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, porque los escribas y fariseos habían desvirtuado el propósito de la ley, ¿sí? Los escribas y fariseos se hicieron un sistema de creencias en base a obras, ¿sí? Y el propósito, ese nunca fue el propósito de la ley. El propósito de la ley nunca fue un medio de justificación, sino uno de condenación. La ley fue hecha para hacernos ver que era imposible cumplir la ley, y al ser imposible para nosotros cumplir la ley, eso nos debió haber llevado al arrepentimiento, a la convicción de pecado y a ver la necesidad de un Salvador. Ese siempre fue el propósito de la ley, ¿sí? Nunca fue un instrumento de justificación. Vamos a leer Gálatas 3, del 10 al 11, por favor. Gálatas 3, del 10 al 11. Espérate.
Gálatas 3, del 10 al 11. ¿Dónde nos trae Samuel? Gálatas 3, del 10 al 11. Dale. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y porque por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Se fijan? La ley nunca fue un instrumento de salvación, nunca fue un camino. ¿Sí? La ley debe llevarnos a ver nuestra necesidad de un Salvador, porque no podemos cumplir la ley. ¿Sí? La ley vino a ser un instrumento de condenación. Vamos a leer ahí mismo, Eric, por favor, Gálatas 3:24. Ahí mismo, Gálatas. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Alguien tiene una versión diferente a Reina Valera para que vean qué significa ayo? ¿Nadie? Búscale qué dice. Nuestra guía. Hay versiones que dicen nuestra guía, nuestra maestra, nuestra tutora. Es decir, la ley, su propósito era enseñarnos nuestra necesidad de un Salvador. Nunca fue un instrumento de justificación, fue uno de condenación. ¿Ok? Entonces, ya dijimos que un inconverso sí puede participar de la gracia. Ya dijimos quiénes son los que están invitados a participar de la gracia y cómo participamos de la gracia nosotros. ¿Cómo participamos de la gracia de Dios? Una de las maneras de participar es descansar plenamente en Dios, confiando que Él es el que tiene el control. Aquí hemos dicho muchas veces el versículo de Jeremías 29:11, pues yo sé los pensamientos que tengo acerca de, como dice, acerca de ustedes, pensamientos de paz, ¿verdad? No de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sí? Pues es decir, cuando nosotros descansamos plenamente en Dios, nosotros estamos participando de la gracia de Dios. ¿Sí? Participar de la gracia es saber que sin importar lo que pase, es Dios quien va a estar en control de la situación. Y hay un versículo que dice, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿qué más dice? Vamos a leerlos, Romanos 8:28. Vamos a leerlo, Romanos 8:28. ¿Romanos qué, perdón? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjense, ojo con esto, los que conforme a su propósito, no nuestro propósito, ¿sí? Porque luego andamos diciendo por ahí que lo que nos pasa es voluntad de Dios, cuando muchas veces lo que nos pasa es el resultado de nuestra desobediencia, ¿sí? Hay cosas que nos pasan porque Dios quiere trabajar en nosotros y que quiere ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual. Pero hay situaciones que nos pasan que nosotros mismos las traemos, que son disciplina, que no son voluntad de Dios, son resultado de nuestra desobediencia. Si muchas veces lo que nos sucede es ese resultado, muchas veces lo que nos sucede es el resultado de seguir a nuestro corazón engañoso.
Muchas veces lo que nos sucede es el resultado de seguir ese camino torcido que a nosotros nos pareció bien, pero que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Y andamos diciendo que es la voluntad de Dios cuando no es así. Cuando es el resultado de nuestra desobediencia. ¿Sí? Así que no podemos culpar a Dios, o no podemos decir que todo lo que nos pasa es porque Dios así lo permite. No, es porque muchas veces es el resultado de las decisiones que nosotros hemos tomado. ¿Sí? Si tú no estás caminando en rectitud con Dios, si tú no estás caminando en obediencia, en comunión con Dios, si tú no eres íntegro delante de Dios. ¿Qué es íntegro? Íntegro es uno entero, íntegro. ¿Sí? Es decir, que tú eres el mismo cuando estás a solas, que cuando estás aquí en la iglesia, que cuando estás en tu trabajo, eres íntegro. ¿Sí? Si nosotros no estamos caminando en integridad con Dios, ¿sí? No vamos a disfrutar de la gracia de Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar ahora sí en lo bueno, o sea, como una de las cosas, bueno, antes de entrar, ¿cómo podemos saber si estamos o no estamos participando en la gracia? ¿Dudas? ¿No? Yo te vi con dudas. Pregúntala. ¿No? Ok. ¿Cómo saber si estamos participando de la gracia de Dios? ¿Pregunta? Estoy preguntando. ¿Cómo saber? Si estamos participando. ¿Cómo saber que estamos? Porque miren, muchas veces, muchos cristianos nos quedamos en el camino cuando recibimos la salvación. Es decir, somos salvos, pero ahí nos quedamos. No avanzamos en nuestra vida espiritual. No buscamos a Dios con intención, no leemos, no meditamos, no compartimos la palabra, ¿sí? No aplicamos esas enseñanzas en nuestra vida y nos quedamos estancados. Y no estamos participando de la gracia, no estamos participando de las promesas que vienen en la palabra de Dios. Entonces, puse 5 preguntas para que nos hagamos cada quien aquí y nos demos cuenta si estamos participando o no de la gracia de Dios. ¿Sí? Primera pregunta que ustedes se tienen que hacer, y ustedes pues tienen que ser sinceros con ustedes mismos. La primera pregunta es: ¿qué es lo que me sostiene en medio de la escasez y las dificultades? ¿Qué es lo que me sostiene en medio de la escasez y las dificultades? Y no me refiero solamente a escasez económica, porque puede haber escasez espiritual, escasez emocional, ¿sí? Hay muchas clases de escasez económica también, ¿sí? Puede ser que sintamos que no estamos cubriendo nuestras necesidades, ¿sí? Que no tenemos lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades. Puede ser que estemos atravesando por una situación muy difícil, penosa, ¿sí? Circunstancias adversas. Tal vez sintamos que no tenemos el amor de nuestros padres, tal vez sintamos que no tenemos el amor de nuestra pareja y estamos pensando en tirar la toalla. Tal vez pensamos que no tenemos el reconocimiento en el trabajo, también es un tipo de escasez, ¿sí? ¿Y a quién estamos acudiendo? ¿En dónde está nuestra confianza? ¿Qué es lo que nos está sosteniendo? ¿Sí? Porque miren, siempre va a haber luchas en nuestra vida, siempre va a haber aflicciones de la carne, porque estamos en la carne, ¿sí? Pero acuérdense que las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿sí? Siempre va a haber pérdidas de familiares, siempre va a haber traiciones de gente que amamos, ¿sí? Siempre va a haber personas que nos paguen mal el bien que les hemos hecho. Siempre habrá tiempos de vacas flacas. Siempre habrá pruebas. Yo fallé, que fallemos. ¿Sí? Pero fíjense la diferencia entre un cristiano que participa activamente de la gracia de Dios todos los días, a uno que no, o uno creyente, es cómo reaccionamos ante esas adversidades. ¿Sí? Yo la verdad me sentí muy mal, en serio se los digo, me sentí merecedor, me sentí que no servía para nada, me sentí o sea, realmente me empecé a descalificar y tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que tener mucho cuidado, porque entramos en una descalificación que podemos regresar a nuestras viejas andanzas,
porque nos sentimos indignos, pero es que nadie dijo que estábamos solos, ¿sí? Y eso pasa porque muchas veces nos creemos autosuficientes y no acudimos a la gracia de Dios todos los días. Miren, pararse aquí no es estar tirando piedras nada más. Pararse aquí, uno es edificado porque uno tiene que prepararse, uno tiene que estudiar. Y cuando está uno preparándose, salen cosas porque estás leyendo, ¿sí? Entonces, hay un versículo que me sustentó cuando me pasó eso, ¿sí? Vamos a leerlo, Romanos 5:20. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado sobreabundó la gracia. Eso me llenó de realmente. Tenemos nosotros que buscar activamente nuestra porción de gracia todos los días. Cuando yo me convertí, en serio, han escuchado, por ejemplo, de drogadictos que se convierten y de la noche a la mañana dejaron las drogas. Lo dejaron completamente. Nada de que desintoxicar. Alcohólicos también. Yo tenía un severo problema. Un severo problema antes de venir a los pies de Cristo. Se quitó completamente eso. No tengo necesidad de eso. Pero hay cosas que no. Mi carácter. Mi esposa dice que he cambiado, ¿verdad? A veces yo batallo con mi carácter. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué Dios nos quitó unas cosas, pero otras no? Porque Él quiere que dependamos de Él todos los días. Quiere que vayamos y buscamos nuestra porción diaria de la gracia, ¿sí? Y nosotros tenemos que buscarlo intencionalmente todos los días, en la escasez y en la abundancia, ¿sí? Porque incluso en la abundancia te puedes olvidar de Dios, porque no te falta nada, porque estás bien, ¿sí? Vamos a leer Filipenses 4:19, por favor. Dale. Y Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. O sea, nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Él va a suplir lo que nos falta, ¿sí? Nosotros tenemos que ir diariamente a Él y Él va a suplir lo que nos falta. Llámese escasez económica, llámese escasez emocional, llámese escasez espiritual. Pero nosotros tenemos que ir diariamente a Él por nuestra porción diaria de gracia. ¿Sí? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, para saber si estamos participando activamente de la gracia de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que me sostiene en medio de la escasez, de las dificultades? ¿A quién acudo? ¿En quién me apoyo? ¿Me apoyo en mi sabiduría, en mis recursos, en mis amistades? ¿Me apoyo en Dios? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Pregunta número 2. ¿Están sanando las heridas del pasado? ¿Están sanando las heridas del pasado o no han sanado? Si no han sanado, pues nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando con nuestra vida, ¿sí? Porque puede ser que hayamos vivido situaciones muy complicadas en el pasado. Puede ser que tengamos traumas de un abandono, de la muerte de un familiar, de un abuso emocional, de un abuso físico. Podemos traer esos traumas a nuestra vida, ¿sí?
Y nosotros debemos tener cuidado de que esos eventos traumáticos, esas cicatrices profundas que están en el alma, nos pueden hacer caer en un ciclo de dolor. ¿Sí? Y eso es peligroso. Resentimiento, amargura. Acuérdense lo que la palabra nos advierte de las raíces de amargura. ¿Ok? Pero ¿saben qué? Algo maravilloso de la gracia de Dios es que no solamente te perdona tus pecados, sino que te restaura completamente. ¿Sí? Te hace completamente nuevo. Y no te pone un curita como cuando vas al psicólogo. Yo les he compartido que yo estuve yendo mucho tiempo con una psicóloga. Y sí, yo no le quito mérito a los psicólogos, la verdad. Sí había cosas que te ayudaban. Pero nada fue tan transformador como la gracia de Dios. Él es el alfarero. Él nos transforma completamente, nos hace completamente alguien nuevo. El problema es que nosotros no lo dejamos. ¿Sí? En el momento dice la palabra que Él va a sacar lo vil, ¿sí?, de nosotros. Así como cuando se saca la escoria de la plata. ¿Cómo se hace eso? A través del fuego, a través del horno. Pero nosotros no nos dejamos, nada más sentimos el calor y nos movemos. Nada más sentimos que nos ponen en el comal y saltamos. No permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas. Le oímos al dolor. ¿Sí? Tenemos que pensar, tenemos que estar conscientes que Dios nos ama incondicionalmente. Dios nos ama. Dios nos ama incondicionalmente. ¿Sí? No nada más nos perdona, sino que también nos restaura. Miren, vamos a leer Isaías 61:3. Isaías 61:3. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Fíjense palabras claves que vienen en este versículo. Gloria en lugar de ceniza. ¿Qué quiere decir eso? Significa que donde está lo destruido, Dios nos hará resurgir. ¿Sí? Óleo en lugar de luto. ¿Sí? Dios cambia nuestras vestiduras oscuras en colores alegres. ¿Se acuerdan que vienen, creo que vienen en Zacarías, que dice quitarle esas vestiduras viles? ¿Sí? Bueno, eso es lo que hace Dios con nuestra vida. Dice manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Es Dios quien nos hermosea el rostro. ¿Se acuerdan que hay un versículo que dice y quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne? ¿Quién es el que nos da un corazón nuevo? Dios es el que nos da un corazón nuevo. ¿Sí? Y hay un proverbio que dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Dice, y seremos, otra palabra, y seremos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Es decir, somos llamados hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Y si herederos de Dios, coherederos con Cristo. Eso es lo que somos. Pero no nos sentimos hijos del Rey. A medida que nosotros nos sumerjamos en la gracia de Dios, vamos a aprender a perdonar. Salmos 147:3. Salmos 147:3.
¿Listos? Dale. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y sana sus heridas. Pero solamente si nosotros le permitimos. ¿Sí? Solamente si nosotros vamos al doctor. Esto se va a lograr solamente en total dependencia de Dios. Sin nada de que yo puedo. No, tú no puedes nada. ¿Sí? Tu orgullo nunca te va a dejar. Segunda de Corintios 12:9, por favor. Segunda de Corintios 12:9. Dale. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso es lo que necesitamos, la gracia de Dios, para poder sanar nuestras heridas. Si nosotros no sanamos nuestras heridas, o más bien si no dejamos que Dios sane nuestras heridas, no vamos a poder participar de la gracia de Dios. Pregunta número 3. ¿Estás viviendo en gratitud? ¿Estamos viviendo en gratitud? ¿Somos agradecidos con Dios, con las personas? Porque es importante vivir en gratitud. Fíjense, cuando uno es agradecido con Dios, la gratitud te permite que valore los pequeños detalles que tiene, las pequeñas bendiciones, ¿sí? Grandes o pequeñas. Cuando tú eres agradecido con Dios, entras en un círculo virtuoso. Le agradeces por cositas pequeñas y Dios te bendice. Y tú le das gracias y Dios te bendice. Tú le das gracias a Dios y es un círculo virtuoso. Pero nunca damos gracias, pedimos y pedimos y pedimos y no damos gracias. Cuando nosotros somos agradecidos, abrimos nuestro corazón a más bendiciones. Ahora, una clave para poder ser agradecidos, es no estar ansiosos, no estar preocupados, ¿sí? No estar con miedo a lo que va a pasar, porque eso nos roba nuestra paz. Cuando nosotros estamos ansiosos, preocupados, temerosos, no estamos descansando en Dios. No tenemos confianza, decimos que sí, pero no tenemos confianza, porque eso es una falta de fe. Fíjese lo que nos enseña Pablo en Filipenses 4:6, por favor. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nosotros damos gracias en todo, por todo, en medio de todo. ¿Sí o no? No lo hacemos. Entonces no estamos viviendo en gratitud. Nosotros tenemos que dar, o que nomás vamos a dar gracias cuando tenemos comida en la mesa, o nomás vamos a dar gracias cuando nos va bien, cuando Dios nos bendice. No vamos a dar gracias cuando estemos siendo disciplinados.
o cuando estamos pasando por una prueba, ahí no vamos a dar gracias. ¿Qué nos dice este versículo? Dad gracias en todo. Cuando nosotros somos agradecidos, nuestro enfoque cambia. Es como tener unos lentes que te permite ver mejor las cosas. Cuando tú eres ingrato, cuando tú no das gracias, cuando tú te crees merecedor de las cosas y no eres agradecido, es como tener unos lentes que no funcionan, no ves bien. ¿Sí? Cuando nosotros reconocemos el amor de Dios y la bondad de Él, ¿sí? Nos volvemos conscientes que es por su gracia, no es por nuestro esfuerzo. Cuando nosotros somos conscientes de que es por su gracia, ¿sí? Eso nos va a llevar a buscarlos todos los días con amor y temor, no temor del malo, es un temor reverente, es un temor de querer a buscarle, agradarle, recibir su consejo. Ese es porque acuérdense que la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Sí? En serio, la vida es una prueba, completamente. Y si es una prueba, debemos aprender a estar gozosos en medio de las pruebas. Yo quisiera, antes de pasar al siguiente punto, que todos cerráramos nuestros ojos. Ayúdenme, por favor, vamos a cerrar nuestros ojos, ¿sí? Vamos a inclinar nuestra mente, nuestra cabeza, y vamos a empezar a dar gracias en nuestra mente. Ustedes repasen: Señor, gracias porque hoy abrí los ojos. Gracias porque hoy me diste la oportunidad de despertar al lado de mi esposa, de mi esposo. Gracias porque hoy me permites estar con mis hijos, con mis hijas. Gracias porque pude usar mis piernas para llegar a la iglesia. Gracias porque has puesto pan en la mesa. Gracias porque abrí la llave y salió agua. Gracias porque me has dado vestido. Gracias porque pude estar aquí el día de hoy en la iglesia. Gracias por estar escuchando tu palabra. Gracias porque tú eres el que me sostiene todos los días, tú eres el que me da la fuerza para ir a trabajar. Gracias porque tú eres el que deja que mi familia llegue sana y salvo a mi casa. Gracias porque hay batallas espirituales que yo no estoy consciente y que tú las peleas por mí todos los días. Gracias, Señor. Gracias porque tengo ojos para ver tu obra. Gracias porque tengo oídos para escuchar tu palabra. Gracias porque tú eres el que me inunda con su palabra, me conforta y me da confianza y me da aliento, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando tú eres agradecido por los pequeños detalles, tu vida empieza a cambiar. Tú empiezas a ver las cosas diferente. ¿Sí? Pero eso no se va a dar si somos ingratos. ¿Sí? En serio, hay una lucha espiritual de la cual nosotros no somos conscientes. Y si supiéramos, si pudieran, bueno, yo pienso que si pudiéramos ver esta lucha espiritual, nos espantaríamos. Nos espantaríamos. Siempre en la Biblia ha habido, cuando se acerca el mensajero de Dios, siempre la gente se espanta. Pregunta número 4. ¿Estás en paz con Dios, contigo mismo y con los demás? Pregúntense ustedes eso. ¿Hay alguien con quien no hayan hecho las paces? ¿Qué dice la palabra cuando no estamos en paz con alguien? ¿Qué dice Dios? Dice: no vengas aquí, no te quiero aquí, vete con tu hermano y reconcíliate y luego ya vienes. ¿Sí? Miren, llevamos un ritmo de vida tan acelerado, ¿sí? Donde todo pasa rápido. Y si no tenemos cuidado, el tiempo vuela. Ya vamos a llegar a diciembre. Y andamos rápido, y no tenemos vida espiritual. Y eso es bien peligroso. Porque si no tenemos una vida espiritual, ¿sí? Si no buscamos intencionalmente levantarnos temprano para orar con Dios, leer su palabra, aplicarla, ¿sí? Si no tenemos una vida espiritual activa, tenemos que tener cuidado porque no estamos reflexionando en las cosas de Dios. Todos experimentamos altibajos en nuestra vida, todos, sin excepción, ¿sí?
Pero muchas veces por lo rápido de la vida, porque no tenemos una vida espiritual, ¿sí? A veces traemos cargas, a veces traemos amarguras, no nos damos el tiempo de meditar en ellas, de ponerlas en manos de Dios. Todos hemos cometido errores, todos hemos lastimado a personas importantes en nuestra vida, los hemos lastimado. ¿Sí? Muchas veces esas personas importantes que nosotros lastimamos, muchas veces ellos ya nos perdonaron, pero nosotros no nos perdonamos. Y si se ponen a pensar, el hecho de que tú no te perdones algo es un tipo de orgullo, porque si Dios ya te perdonó, ¿por qué no te perdonas tú? ¿Acaso tú tienes un estándar más alto que Dios? ¿Que no te puedes perdonar? Dios ya te perdonó. Dios perdona a asesinos, violadores. ¿Por qué no te puedes perdonar? Busquemos a esa persona que hemos ofendido, busquémosla y dámosle perdón. No busques excusas, porque no va a funcionar. Es que tú me dices nada, pídele perdón a la persona. Pídele perdón. De corazón pídele perdón. Perdona a aquellos que te han ofendido, aunque esas personas no te hayan pedido disculpas a ti. Y te vas a liberar. Mire, vamos a leer Efesios 4:32. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ok. La gracia de Dios, como les dije, nos permite la oportunidad no solamente de reconciliarnos con nosotros, sino con los demás. Vamos a leer Colosenses 3:13, por favor. Colosenses 3:13. Dale tú. Sí. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Soportándonos unos a otros. Nos soportamos aquí en la iglesia, nos hablamos todos. Pregunta. Dice, soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Miren, si nosotros nos aferramos al resentimiento, si nosotros nos aferramos a la amargura, nunca vamos a estar alejados de la gracia de Dios. Dios no quiere eso. La única manera de experimentar restauración, perdón, ¿sí?, es a través de la gracia. Piensen ustedes con las personas que necesitan hacer las paces. Piensen ustedes, su esposo, su esposa, su padre, su madre, sus hijos, su hija, su compañero de trabajo, su hermano en Cristo, incluso tú mismo. Piénsenlo, hagan las paces. ¿Qué dice Mateo 6, 14 al 15? Vamos a leerlo. Mateo 6, 14 al 15.
Sí, Mateo 6, del 14 al 15. Dale. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Más claro no puede ser. Si nosotros perdonamos, Dios nos va a perdonar. Si nosotros perdonamos, incluso a nosotros mismos, Dios nos va a perdonar. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. O sea, aquí está claro. ¿Okay? La última pregunta. ¿Estás caminando una vida llena de propósito y significado? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo te sientes? Aquí yo voy a compartir mi experiencia personal antes yo de llegar a los pies de Cristo. De hecho, yo creo que la única persona aquí que tuve la oportunidad y la gracia de conocer antes de venir a los pies de Cristo fue a Eric. Eric me conoció, o nos conocimos, o sea, yo tenía como 24 años, Eric. ¿Te acuerdas que tenía una bodega allá en el Lauro Villar? Una bodega grande, tenía una empresa grande, tenía una empresa que estaba en gran parte de la República. ¿En serio? Tenía oficinas en Reynosa, en Monterrey, en Ramos, en Puebla, en Querétaro, en Silao. Teníamos más de 100 empleados. Imagínense yo huerto, 24 años. Y porque uno cree que la riqueza es todo. Ese es el engaño de las riquezas. Pero yo me sentía vacío, yo sentía que algo no estaba bien. Mi problema fue que yo empecé a buscar, a llenar esos vacíos haciendo cosas que no son correctas. Y eso es lo que hacemos, buscamos llenar esos vacíos con cosas que no edifican. Y eso me llevó a una cosa, a otra, peor, porque no hay no te deslizas a la salvación, te deslizas a la perdición. Y eso me empezó a llevar a cosas, mi mente fue transformada por cosas que no son correctas. Y nunca me sentía pleno. Yo decía, ¿por qué tengo una empresa? ¿Por qué soy parte de una empresa exitosa? ¿Por qué tengo una familia? ¿Por qué tengo una esposa? ¿Y por qué no me siento pleno? ¿Por qué no me siento lleno? ¿Por qué siento que algo falta? Y la respuesta nos la da la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque Dios, ya saben, siempre lo digo, casi siempre lo digo, porque Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y solamente un Dios eterno puede llenar nuestro corazón. Y uno busca llenarlo con otras cosas. Y destruí mi vida completamente. Destruí mi matrimonio, destruí mi familia, la empresa se vino a la bancarrota, me quedé sin dinero. Pero fue en ese momento, cuando no tenía nada, que pude ser gozoso. Yo no me explicaba cómo, sin tener dinero, andando repartiendo pasteles por todo Matamoros, yo era gozoso. Estaba contento porque tenía a Cristo en mi corazón. Porque yo encontré un propósito. Y todos hemos sido hechos con un propósito. Todos los que estamos aquí existimos en la mente de Dios antes de que naciéramos, antes de que llegáramos a este mundo, antes de que el mundo fuera hecho siquiera. Dice la palabra, que existimos en su mente. ¿Sí? Y fuimos hechos con un propósito. Todos, nuestro propósito es glorificar a Dios. Desde lo que hagamos. Eso es de manera general. Todos, nuestra vida tiene como propósito exaltar a Dios, glorificarlo. Ese es nuestro propósito. Aparte, cada uno de manera individual fue equipado con dones especiales para servir a Dios. Unos de maestros, otros de pastores, otros de ministros. ¿Sí? Dios nos equipó a todos con dones. No hay nadie aquí que no tenga un don que Dios le haya, pero no lo estamos usando. ¿Sí?
Y es hasta que venimos a los pies de Cristo, y es hasta que nos empezamos a sentir llenos, que sentimos, ok, sí, yo llegué a este mundo para glorificar a Dios, yo llegué a este mundo para tomar la decisión de aceptar a Cristo, para servirlo, para glorificarlo en lo que yo haga, ¿sí? Y no tengas miedo a ser señalado. La palabra dice que el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre, dice la palabra. Y el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. No tengamos miedo de glorificar a Dios. Pero yo sé por qué tienen miedo, porque saben que sus vidas no representan la vida de un cristiano. Pero no tengan miedo, pídanle a Dios fuerzas para que los ayude a vivir una vida conforme a su propósito. Se van a equivocar, sí, se van a equivocar, van a cometer errores, sí, van a cometer errores, pero cada vez va a ser menos. Porque acuérdense que la palabra dice que Dios nos perfeccionará hasta el día de, ¿sí? No va a ser perfecto, no. Dios va a ir formando el carácter de Cristo en nosotros. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que partamos de esta vida, o hasta que Cristo venga por su iglesia, que así como están las cosas parece que no falta mucho. Pero bueno, nadie sabe el día ni la hora, ¿sí? Pero eso es mi experiencia personal, y por eso yo quise poner esta última pregunta, ¿verdad? ¿Estás caminando una vida llena con propósito y significado? ¿Tiene propósito tu vida? ¿Te sientes pleno? ¿Tiene significado tu vida? ¿Sientes que estás perdido? ¿Que no tienes el rumbo? ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿cómo saber si estoy participando de la gracia? Son 5 preguntas. ¿Qué es lo que me sostiene en medio de la escasez? ¿Mi confianza en Dios? ¿Sí? ¿O mis propias fuerzas, recursos conocidos? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Están sanando tus heridas? ¿Sí o no? Pregunta número 3. ¿Estás viviendo en gratitud? ¿Tienes contentamiento en tu corazón? Una persona que no tiene contentamiento no va a estar llena con nada. Nada la va a llenar. Nada. ¿Sí? Así que sí, tu pareja te pide y te pide y te pide y te pide y te queja y se queja y te pide, es que no tiene contentamiento. Porque tú no puedes hacer la función de Dios. Si tú le estás exigiendo a tu pareja, exigiendo, tu pareja no te va a llenar. Tus hijos no te van a llenar. Tu trabajo no te va a llenar. Pregunta número 4. ¿Estás en paz contigo mismo? ¿Estás en paz con los demás? ¿Con Dios? Pregunta número 5. ¿Estás viviendo una vida llena de propósito y significado? Si ustedes respondieron a más de 3 que no, ustedes internamente, aguas, porque no están participando de la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Es todo? Hemos terminado. ¿Quién me ayuda a orar? Bueno, ¿preguntas? Nada de preguntas, nadie. Silvia como que si se quedó con una pregunta, pero no quiso hacerla. ¿Alguien que me ayude a orar? ¿O lo digo yo? Pedro, ándale. Yo no escuché nada, Bueno, vamos a dar gracias. Padre, nuevamente te damos gracias por esta palabra, la cual todos escuchamos y sabemos que hemos fallado delante de ti, Señor. Te pedimos que pongas en nuestros corazones, en cada uno, somos diferentes, todas esas fallas, y tú sabes cómo enseñarnos a cambiar poco a poco, Señor. También te queremos pedir por esta semana que viene, Señor, para que la bendigas y todos tengamos a un Cristo al lado de nosotros que nos guíe. Amén. Amén.